buenas tardes. Mi nombre es Enrique Mesa, soy licenciado en filosofía y aparentemente dicen especialista en el tema, pero habría que considerar que soy un especialista, ¿no? En fin, lo que nos trae aquí es la cuestión de la bioética y mi opinión al respecto. Quisiera decir que desde las corrientes éticas contemporáneas más fuertes, que es el utilitarismo, por una parte, y la ética de las normas, por otra. A continuación voy a explicar más o menos en qué consiste cada una. El utilitarismo, bueno, en ninguna de las dos existe una percepción moral de los objetos de la naturaleza, dado que la ética, tanto utilitarista como la ética de normas, van a ser exclusivas del comportamiento humano. En ese sentido, la naturaleza se cosifica de tal manera de que puede ser, y más en las sociedades capitalistas, esa cosificación hace una mercantilización de lo natural. Por lo tanto, se entiende como lo natural como una cuestión que puede ser susceptible de ser vendida o comprada, y tal vez esa es la gran catástrofe ambiental, ¿no? La gran consecuencia ambiental de nuestra interacción con la naturaleza, que no la entendemos como un ente digno de moral. Dentro de la perspectiva del utilitarismo, podemos entender como que se tiene que hacer, esto lo dice David Singer, que es, perdón, Peter Singer, que es un filósofo utilitarista. eh, Se tendría que hacer un análisis o una ponderación entre la mayor cantidad de bien y la mayor cantidad de mal, y entonces optar siempre por la opción que dé la mayor cantidad de bien a la mayor gente posible en la mayor cantidad de tiempo. Pues esa perspectiva no responde a los intereses de la naturaleza, porque solamente habla acerca del carácter moral del ser humano. Tampoco la ética de valores, que tiene que ver con el hecho de que hay una serie de normas de carácter universal en donde todos estamos de acuerdo, o sea, todos estamos de acuerdo, pero la condición es que tiene que ser un ente racional que se ponga de acuerdo con otro ente racional, y entonces entre estas entes racionales se ponen de acuerdo en una serie de normas básicas, reglas mínimas de comportamiento en donde todos estamos de acuerdo. La naturaleza entonces queda excluida de ese acuerdo. Por lo tanto, el trabajo de la ética y de la bioética tendría que ser crear las condiciones para que se pueda generar una, una ética de la naturaleza y una ética de la naturaleza no racional, de tal manera que podamos tener una visión y un comportamiento de mayor congruencia con la entidad natural, que al final de cuentas conforma el planeta natural, óntico, material, en el que los seres humanos existimos. Entonces, como esa condición previa no existe, la condición del ser humano, a partir de la cual su comportamiento se da con la naturaleza, es una condición destructiva y que está tomando dimensiones que están fuera de control hoy día de los seres humanos. Eh, y esa es mi aportación a la cuestión de la bioética. Creo que eh, está apenas en proceso de construcción, sin embargo no hay una dimensión aún concreta de este tipo, aunque sí hay esfuerzos dentro de las universidades del primer mundo por tratar de establecer esa clase de parámetros. Aún así, eh, tengo la impresión de que no son ni de carácter general, ni tampoco percibidos como reales por la generalidad de los seres humanos, por el resto de la humanidad, eh, que aún estamos luchando por crear condiciones éticas dentro de los propios seres humanos, y aún así, aún dentro de la humanidad per se y en sí, nos es difícil, o nos ha sido difícil, igualarnos a los seres humanos. Y voy a volver al término de igualdad. Por ejemplo, la idea de igualdad,
que fue popularizada por la Revolución Francesa. Fue primero para unos cuantos o hombres europeos y después con el paso del tiempo se fue ensanchando, pero no tan ensanchando, o sea, se fue ensanchando solamente en algunos ámbitos de otros sectores humanos, empezaron las mujeres, empezaron así ciertas minorías en los países occidentales. Sin embargo, no se ha podido tener un concepto de igualdad general en toda la faz de la Tierra. Entonces, como no nos ponemos de acuerdo nosotros, entonces tampoco nos ponemos de acuerdo en nuestra relación con la naturaleza. Ahora, el capitalismo, y voy a utilizar aquí la expresión capitalismo, ha sido bastante nocivo en las relaciones porque el capitalismo ha mercantilizado nuestras relaciones con lo natural de tal manera que lo entendemos como parte de nuestra propiedad, siendo nosotros como los que dominamos, y entonces lo convertimos en mercancías y nos es muy fácil depredarlo y destruirlo como si no hubiera consecuencias al respecto en busca de lo que el capitalismo llama fin de lucro, ¿no? Y esa es una catástrofe que está en ciernes, pero que está muy dispuesta a prosperar porque nuestros hábitos y nuestros hábitos y nuestra conducta no han cambiado en relación a eso, ¿no? Entonces ahí está la cuestión. Esa es la última parte del siglo XX, o puede ser de la industrialización para acá, pero esos dilemas morales son los dilemas morales de la primera parte del siglo XXI. Muchas gracias.